Y ahora en Biblioteca IP vamos a hablar de algo que es un acontecimiento, que es la presencia de Ibsen en la cartelera. Estamos hablando de uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, noruego por supuesto, el autor de Casa de Muñecas, de Hedda Gabler, y Cuando nosotros los muertos despertamos está representando en el Teatro Nacional Cervantes, y nos importa hablar de la literatura en sentido amplio. El teatro está estrictamente vinculado a la literatura y está además en potencia, ¿no? El teatro en los textos escritos, en los textos impresos. Claudia Cantero y Horacio Peña son los protagonistas de la obra que dirige Rubén Schumacher. Bienvenido, Rubén. Hola Buenas Maxi, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo Gracias por estás? estar. Por Bueno, favor. es difícil en 2022, en épocas de redes sociales, de twitteres, de videitos de un minuto, meterse con una palabra de una riqueza y de una densidad tan grande. ¿Cómo es ese desafío? En principio uno diría que sí, porque aparece esta idea de que todo tiene que ser rápido y que no hay tiempo para escuchar, pero no es tan así. En realidad, si las cosas se hacen relativamente bien y se generan las condiciones para que se escuche, Ujú. la gente se tranquiliza, se queda callada y escucha. Y eso me parece que se logra gracias a un gran texto y a un gran teatro y a unos grandes Ahí actores. estamos viendo imágenes de la puesta bellísima con esa escenografía de Jorge Ferrari, memorable una vez Sí. más. Y también con una cosa muy atravesada por una estética que uno hace, recuerda a Bergman, recuerda Mm. también a ciertas estéticas vinculadas a, por ejemplo, a Chekhov, ¿no? No sé cuál fue la búsqueda, pero también es importante en el teatro generar el clima propicio para la escucha, ¿no? Claro, digamos, suelo hablar acerca de que muchas veces la puesta en escena es un dispositivo es una máquina para que permita escuchar, ¿no? Claro. Porque hay que generar una cantidad de estímulos visuales para que lo que se está diciendo se entienda, además de que el texto tiene que estar bien y que tiene que tener una fluidez, y de ese sentido, tanto la traducción de Christian Kupchik como el trabajo que hicimos con Lautaro Vilo De ayuda adaptar. a que la gente entienda de qué se trata esta obra, que es una obra realmente misteriosa, de Ibsen, porque Ibsen lo que hace en esta obra es contradecir lo que hizo antes, es decir, en volverse otro autor completamente diferente. Por eso es una obra que no suele hacerse habitualmente, y es fantástico que el Teatro Nacional haya decidido hacerla, ¿no? Claro. Y haberla, en realidad es una obra que tendríamos que haber estrenado en el año 20, pero la pandemia lo imposibilitó y la estrenamos recién este año. ¿Hasta cuándo se da la obra? Hasta el día 3 de abril. O sea que quedan unos 15 días más o menos. Exactamente, sí. Y hay algunos días que no va a haber función porque hay feriados y esas Ujú. cosas que pasan. Y la vuelta del público, la devolución del público Mm, respecto de este texto de un autor muy importante, digo, Casa de Muñecas es una obra mm. incluso para el movimiento feminista, no solo para el teatro, muy simbólica, muy de avanzada. ¿Cuál es el comentario que recibe? El comentario de la mayoría de las personas, sobre todo las que no tienen que ver directamente con el teatro, lo Ajá. cual a mí me alegra profundamente, porque yo hago teatro para gente que De no es afuera. del teatro, digamos, ¿no? Es una gran impresión. Primero porque para muchos es volver al teatro, a volver a ir a un teatro a ver una Claro. obra, y se encuentran con un espectáculo muy bello, muy atrapante. Y esto lo digo porque yo veo casi todas las funciones y escucho el silencio del público. Y Claro. es impresionante cómo la gente atiende y está absolutamente involucrada con lo que está pasando en la escena. Entonces, esa es para mí es la devolución más importante, ese Claro. silencio. Luego los comentarios, es la belleza, el tema. Alguna gente amiga me ha contado que ha llorado con la obra, que le toca, que le parece de una gran actualidad. Yo, en principio, lo que trato con esta obra es de no decir nada muy extremo, porque la obra es de una gran ambigüedad, y creo que el tratamiento que hicimos en el montaje que fue mantener esa ambigüedad. Es una Claro. obra que, que está bien que cada espectador, cada espectadora le pegue donde quiera, donde pueda, Claro. donde sea posible. No es como Ujú. las obras que mencionás, como Casa de Muñecas o El enemigo del pueblo
Ojeda Gabler, que son como muy direccionales. En este caso en particular es una obra que se dispara por lugares muy, muy Claro. vastos, porque en definitiva habla de la vida y la muerte, ¿no? Rubén, dirigiste en Madrid y es un acontecimiento a señalar la muerte de un viajante, no por primera vez, porque lo hiciste con Alfredo Alcón en Buenos Aires, inolvidable espectáculo. A Imanol Arias, un gran éxito en la cartelera madrileña y en el resto de España, porque ha hecho gira. Y también has dirigido a muchos Shakespeares, ¿no? Alfredo Algunos, Alcón, sí. bueno, 4. ¿cuántos? 4, bueno. 4 en la Argentina es mucho. Es mucho, sí, sí. Sobre todo cuando uno ve el devenires de quienes hacen los Shakespeare hoy en día en la Argentina. Independientemente de eso, que es lamentable, y uno evoca lo que era Keith Stife como gestor, la pregunta es, ¿hay palabra superior en la historia del teatro a Shakespeare? Qué pregunta, Qué difícil, ¿no? Qué qué molesto el difícil. conductor. No estudié, señor. No, a mí me parece que las palabras son equivalentes, digo, depende de cómo uno se coloque. A veces un texto de Chekhov es tan bello y tan hermoso como un pasaje de Shakespeare. El problema es que la obra de Shakespeare es muy contundente porque lo que hace Shakespeare es un procedimiento en la cultura que es recoger absolutamente toda la historia del teatro y de la literatura teatral que viene de los griegos hasta su momento y luego se proyecta de una manera increíble sobre el futuro. Eso es lo que lo hace un autor muy particular. En Shakespeare está todo el pasado y está todo lo que va a venir después. O sea, uno puede encontrar a Beckett, puede encontrar a Ibsen, puede encontrar a Pinter, puede encontrar hasta el teatro popular más chabacano de los años 30. O sea, Shakespeare contiene la totalidad. Por eso es lo que lo hace tan excepcional. Claro. Pero, insisto, hay momentos en que leer un texto, no sé, de Brecht, a mí me produce tanta emoción como leer Como un texto de Shakespeare. Dirigiste a Halcón y dirigiste a Furriel, por ejemplo, en Shakespeare, ¿no? Sí. ¿Es muy distinto dirigir a Halcón y a Furriel? Sí y no. Voy a empezar por el no. En ambos casos creo que son actores que, digamos, en el caso de Alfredo era clarísimo que tenía una intencionalidad heroica, digamos, lo que llamamos un actor heroico, o sea, alguien que está dispuesto a estar en la escena absolutamente con una voluntad casi absoluta. Y a pesar de que hay muchos actores que abandonaron esa posibilidad, ¿no? En nuestro país, Joaquín es alguien que retoma esa tradición, ¿no? Del actor heroico, del actor que está dispuesto a hacer grandes textos, ¿no? Como por ejemplo La vida es sueño, digamos. Claro. Hacer Segismundo es una complicación, hacer Hamlet es una complicación y hay que tener mucha, digamos, como actores tienen que tener mucha energía. Sí, claro. Esa es la similitud. La diferencia es una diferencia generacional. Claro. O sea, la manera en que Alfredo pensaba cómo tenía que encarar ciertas cosas, siempre con un grado de sutileza artística, es muy distinta en el caso de Joaquín, que tiene un diálogo más contemporáneo con sus propios espectadores. Bueno, y como este programa es muy generoso en cuanto a lo que podemos hablar y lo que podemos presentar, ustedes saben que siempre cerramos con poetas leyendo. Y se nos ocurrió, dada la presencia de Rubén Schumacher, la posibilidad de que nos lea el monólogo de los monólogos. Ser o no ser, esa es la pregunta, esa es la cuestión, depende de la traducción. Acompañados por esta pantalla, por imágenes, te escuchamos. Y en versión de Lautaro Vilo y mía. Bien. Pues eso es importante. Claro. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. ¿Qué es más noble para el espíritu? ¿Soportar los dardos y flechas de una fortuna indigna o tomar las armas contra un mar de problemas, enfrentarlos y terminar con ellos? Morir, dormir, nada más. Y en ese dormir terminar con todos los males del corazón y con las 1000 torturas naturales que son la herencia de la carne. Ese es un final para desear con fervor. Morir, dormir. Dormir, tal vez soñar.
Ah, eso es lo que nos detiene. Porque, ¿qué sueños vamos a tener en ese dormir de la muerte? ¿Vamos a tener descanso cuando nos hayamos liberado del desorden de la vida? Estos pensamientos son los que hacen que las calamidades duren tanto. Porque, ¿para qué soportar la brutalidad de estos tiempos? La injusticia del tirano, los insultos del soberbio, las angustias del amor despreciado, la demora de la justicia, la insolencia de los funcionarios, el rechazo que los hombres virtuosos reciben de los indignos, cuando uno mismo puede tener su descanso con un simple puñal. ¿Para qué soportar la carga de gemir y transpirar bajo una vida agotadora, si no es por el miedo a un algo más allá de la muerte, ese país desconocido del que no regresa ningún viajero? Miedo que confunde nuestra voluntad y nos hace sufrir todos los males que tenemos, en vez de arrojarnos hacia otros que todavía son desconocidos. Así es como la conciencia nos vuelve a todos unos cobardes y hace que todas las decisiones enfermen con la palidez del pensamiento y los proyectos más trascendentes pierdan el rumbo y dejen de tener el nombre de acción. William Shakespeare. Gracias. Qué maestro. actualidad, ¿no? Qué actualidad. Pof. Qué actualidad. Gracias, Maxi. Habría que ponerlo en la tapa, reemplazando algunas tapas, ¿no? Para... Qué actualidad, ¿eh? Cuando dicen parece escrito ayer, sí, parece escrito mañana, ¿no? Sí. Gracias por este momento y el privilegio de tener este programa, Biblioteca IP, para romper un poco lo tradicional que se hace en la televisión y poder poner una palabra que nos deja sin palabras, ¿no? Solamente emoción y pensamiento. Hasta la semana que viene. Gracias. Chau.